When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver el concepto de continuidad de una función y asociado a él veremos qué tipos de discontinuidades tendremos en una función. Decimos que una función es continua cuando para representarla no necesitamos levantar el lápiz del papel, o en este caso el lápiz de la pizarra, para poder realizar todo el trazo de la función. Por ejemplo, en esta función, si comenzamos la representación, vemos que no necesitamos levantar el lápiz de la pizarra para poder hacer la representación completa. Cuando una función no es continua, lo que presenta es discontinuidades en ciertos puntos y tendremos dos tipos de discontinuidades. El primer tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable. Esta discontinuidad evitable lo que hace es que para representar la función comenzamos su representación y en un determinado punto existe un pequeño puntito de la función, hay un salto. Cuando sucede esto, es decir, no está definida la función para x igual a a, decimos que x igual a a es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque supongamos que yo obligo a la función a que f de a valga b. En ese caso, este pequeño agujerito se quedaría cubierto y la función se convertiría en una función continua. Otra de las situaciones en las que encontramos una discontinuidad evitable sería esta. Para este caso tendremos que para x igual a a, como vemos, existe este pequeño puntito, pero la imagen de x igual a través de esta función f de a es igual a b. ¿Quién es b? Este valor. Quiere decir que, a diferencia de este caso, la función para el valor x igual a a, es decir, f de a, no existe. Esa es la diferencia con respecto a este caso. En esta situación, la imagen de la función para x igual a a no existe, mientras que aquí sí que existe, pero está fuera de la función. En estos casos decimos que la discontinuidad será evitable. Dos casos en los que la función presenta discontinuidades que no son evitables, es decir, serán inevitables, son estos dos casos. En este caso, la función, a la hora de representarla, vemos que vamos siguiendo el trazo, pero para x igual a a, la función se interrumpe. ¿Dónde continúa? Aquí arriba. Como vemos, aquí tendrá un punto cerrado, mientras que en este caso tiene un punto abierto. No puede haber dos puntos cerrados, porque entonces la función para x igual a a tendría dos imágenes. Bien, en este caso vemos que para poder continuar pintándola esta función tendría que levantar el lápiz del papel para continuar su representación.
En ese caso, la función presenta una discontinuidad de salto finito. ¿Por qué se llama de salto finito? Porque realizamos un salto para poder continuar pintándola, pero ese salto es de una determinada cantidad de unidades. Cuando veamos el último ejemplo, aprenderemos cómo podemos saber de qué dimensión es ese salto. En este segundo ejemplo, lo que vamos a ver son discontinuidades de salto infinito. En este caso, vemos que cuando vamos trazando la función y nos vamos aproximando al valor x igual a a, la función se va aproximando a esta recta, pero nunca llega a tocarla. Es decir, decrece de forma infinita y nunca llega a tocar la recta x igual a a. Si observamos la función por la derecha de ese valor, vemos que sucede lo mismo. Es decir, van ambas hacia menos infinito, pero nunca llegan a tocar esa recta. Podemos decir que x igual a a es una asíntota. De la misma forma sucede cuando nos aproximamos a b. Si nos aproximamos a b por este lado, vemos que la función va hacia más infinito, aunque nunca llega a tocar esta recta. Y de la misma forma, si la observamos por este lado, la función se aproxima a x igual a b, pero nunca llega a tocarla. Por tanto, x igual a b también es una asíntota. En ambos casos, lo que la función presenta es en x igual a a y en x igual a b una discontinuidad de salto infinito. No importa que las dos ramas vayan hacia el mismo lado o que cada una vaya en un sentido. Ambas son de salto infinito. Empezamos a estudiar la función siempre para los x desde menos infinito hacia la derecha, es decir, de menos infinito hacia más infinito. Y vamos recorriendo la función hasta que llegamos al primer punto en el cual la función presenta un problema. Para ese caso, vemos qué valor de x corresponde y descubrimos que el problema se produce en x igual a menos 2. Esta es una discontinuidad evitable como sucedía en este caso. La función para x igual a menos 2 no está definida y podemos decir que es una discontinuidad evitable. Seguimos desplazándonos por encima de la curva hasta que encontramos otro punto en el cual se produce un pequeño problema. Ese punto será el x igual a 0. Si x vale 0, vemos que nuestra función termina aquí y para poder continuar representándola tendremos que levantar el lápiz del papel para continuar aquí arriba. Eso significa que tengo una discontinuidad de salto como pasaba en aquel caso. Es decir, tengo una discontinuidad de salto. ¿Cómo será este salto? Es de salto finito, ¿verdad? Porque pasamos del 3 al 5. Si al mayor valor que toma la función le quito el menor valor que tome la función, sabremos de qué cantidad es el salto y podremos decir aquí de qué salto es. Si a 5 le quitamos 3, nos da 2. Quiere decir
que para pasar de este punto a este punto saltamos 2 unidades. Por ese motivo podemos decir que x igual a 2 es de salto 2. Continuamos desplazándonos por la curva y nos aproximamos a esta recta. Vemos que corresponde a x igual a 2. Para x igual a 2, la función se me aproxima a esta recta, pero nunca la llega a tocar, tanto por la izquierda como por la derecha. Tendremos ahí una discontinuidad de salto infinito. Continuamos ya a este lado de la recta que recuerdo que la recta x igual a 2 va a ser una asíntota, es decir, una recta a la que la función se aproxima pero nunca llega a tocarla. Si continuamos representando esta función, llegamos hasta este punto. Este punto corresponde a x igual a 5. Y vemos que en este caso la función sí tiene imagen para x igual a 5. En este caso será 1. Pero aquí tenemos una discontinuidad porque se presenta un hueco en el que para continuar pintando la función tendremos que levantar el lápiz y continuar representándola. Este es uno de los casos de discontinuidad evitable como aquí. Por tanto, esta discontinuidad será evitable. Esta función tendrá estos 4 puntos de discontinuidad y el resto de puntos de la recta real nos dará puntos de continuidad. Podremos concluir que esta función es continua en todos los números reales menos el menos 2, el 0, el 2 y el 5. A diferencia de esta función, que será continua en todos los números reales.